Rusia comenzó a responder contra Ucrania con motivo de los ataques perpetrados por los ucranianos el pasado fin de semana contra la tríada nuclear rusa. Por el momento, el ataque mayor, el ataque principal, lo más fuerte de la respuesta rusa aún aparece en preparación. Sin embargo, el devastador ataque llevado a cabo esta mañana y posteriormente en la tarde, una vez más, por Rusia contra la administración regional de Jersón con bombas FAB-1500 determina el inicio de la respuesta retaliatoria rusa. No solo por lo devastador de estos ataques, sino por sobre todas las cosas, por lo simbólico. Simbólico porque por primera vez Rusia acomete de manera directa y devastadora un edificio, una infraestructura de la administración gubernamental ucraniana. Hasta el momento, Rusia aparecía enfocada en blancos exclusivamente militares. A partir de este ataque, Rusia perpetra ataques, realiza ofensas contra edificios gubernamentales. Y esto vaticina simbólicamente lo que presenciaremos de aquí a muy pocas horas, no días, horas. Hoy vamos a presentar este ataque, pero por sobre todas las cosas vamos a presentar hacia adelante, de manera prospectiva, qué clase de ataque realizará Rusia como ataque mayor, como respuesta mayor, dónde va a realizar esos ataques y por sobre todas las cosas vamos a presentar por qué Rusia debe realizar un ataque de características muy profundas, muy fuertes, muy sustantivas, un ataque devastador. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 244 de Demoliendo Mitos de la Política en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba. Mil disculpas por mi voz un poquitito tocada. La conversación de ayer, muy buena por cierto, con Fernando Moragón, generó consecuencias en mi garganta, así que hoy vamos a aparecer en un volumen un poquito por debajo de lo habitual, así que un pedido anticipado de disculpas por eso. No obstante, nosotros aquí, frente a ustedes, al pie del cañón, en horas críticas, demoledores y demoledoras, críticas porque en muy poquito tiempo va a comenzar un ataque muy, pero muy fuerte. De hecho, no solamente nosotros, sino el mundo aparece a la espera de esa respuesta. El mundo delibera sobre los posibles objetivos y las posibles armas utilizadas. Mientras tanto, el día de hoy, Rusia realizó este ataque anticipatorio. Aquí lo presentamos. El ataque presentó dos olas con diferencias de apenas algunas horas. Estas, las imágenes tomadas tras la primera ola de ataques con bombas FAB-1500 contra, una vez más, la administración regional de Jersón. Ese primer ataque nada más generó verdaderamente la destrucción casi total de este edificio. Una vez más, administración regional, el edificio de gobierno, si bien ahora Jersón en
Ucrania presenta una administración militar. Hasta hace poco aparecía como la sede, este edificio, hasta hace muy poquito, representaba, hasta antes de la guerra, en este edificio aparecía el gobierno de Jersón, el gobierno civil hasta hace poco, ahora un gobierno militar, una administración militar. Otro video, aquí más imágenes de ese primer ataque, ya de por sí devastador. Y por aquí algunas de las imágenes tomadas esta mañana antes de un segundo ataque. Por aquí. Esa mordida, de alguna forma, esa mordida en la parte superior. Inicialmente los ucranianos no querían generar imágenes de los daños por detrás de esa mordida en la fachada del edificio, pero pronto con el segundo ataque esto aparecería inevitable, ¿sí? Más imágenes por aquí. Ahora sí. Destrucción casi absoluta ya después del primer ataque, nada más y nada menos. Por aquí alguna imagen más. Y a continuación presentamos, ahora sí, el video del segundo ataque. Este video sí, con las imágenes del momento de la llegada de otra imagen más, la última, del primer ataque. Y el segundo video sí presenta aquí el momento, en música, el momento de la llegada de la segunda ola de ataques con bombas FAB-500, el edificio aún en ese momento con humo, con una esquela de humo como producto de los incendios suscitados tras el primer ataque, y en ese momento la llegada, atención, ahí, de la segunda ola de ataques con bombas FAB-1500. Demoledor. Ahora vamos a presentar las imágenes de el resultado de este segundo ataque a este edificio gubernamental. Como recordaba recién, hasta hace poco la sede del gobierno convencional de Jersón, la sede del gobernador de la región de Jersón, desde hace algunos años, específicamente desde que comenzó la fase abierta de la guerra en Ucrania. Ahí aparece la administración militar, pero aún así administración al fin, sí, el gobierno de Jersón en manos ahora de un administrador militar, pero a cargo de todas las funciones. Aquí las imágenes de el segundo ataque, esta vez sí, completamente destruido el edificio, ¿sí? No solamente por detrás y por arriba, sino directamente destruido por completo, destrucción total. Más imágenes por aquí. Atención a esta, si antes una mordida, ahora prácticamente comido todo el edificio, ¿sí? Clarísimas las imágenes. Y por aquí una última imagen adicional. Esto desde un poquito más lejos, tremenda. La destrucción, 2 olas de ataques con bombas FAB-500. Ahora bien, acá comienza el momento del análisis prospectivo hacia adelante. Este ataque presenta un carácter simbólico, por lo dicho, el ataque, la destrucción de un objetivo ya no exclusivamente militar, sino civil. La respuesta muy probablemente vaya a comenzar en las próximas horas, y de hecho no solamente esto lo está presentando una buena parte de los analistas prorrusos, sino que incluso muchos políticos ucranianos están vaticinando esto. Atención a las palabras de el
Miembro de la Rada, Roman Kostenko, diputado ucraniano, con estas palabras el día de hoy en la televisión ucraniana. En concreto, aquí la traducción, el diputado ucraniano Roman Kostenko advierte que Rusia podría atacar esta noche el distrito gubernamental de Kiev, apuntando a la zona de la Rada Suprema y el Gabinete de Ministros. Qué curioso que en la conversación de ayer, nada más y nada menos, junto a Fernando Moragón, cuando deliberábamos sobre posibles objetivos y necesarios objetivos, como vamos a presentar a continuación, habíamos precisamente, sin conocimiento de esto apareció publicado hoy, esto apareció en la televisión ucraniana hoy, presentábamos ayer como dos posibles objetivos, la Rada ucraniana y precisamente la sede de gobierno del gobierno ucraniano, así que tan desacertados, tan desorientados no aparecemos. Exactamente los mismos objetivos predichos ayer. Bueno, hoy los propios ucranianos están presentando esto. La novedad, en las palabras de este analista, por sobre todas las cosas, responden a la brevedad, a lo inminente del ataque, el cual, según este señor, comenzaría esta misma noche. La inevitabilidad del ataque incluso la estableció el propio Donald Trump en el día de ayer y en el día de hoy nuevamente. En el día de ayer a través de esta publicación. Ayer la presentábamos por aquí. Efectivamente, esto en castellano. Ahora sí, por aquí está apareciendo la publicación incorrecta. Un segundo, demoledores y demoledoras. La publicación de Trump correcta, esta de aquí. Ahora sí, ¿verdad? Por ahí, sí me ayuda la plataforma. Sí, muy bien. Esta es la publicación de Trump de ayer por la noche. Acabo de terminar de hablar por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin. La llamada duró aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Hablamos del ataque a los aviones rusos atacados por Ucrania, así como de otros ataques que han estado llevando a cabo ambas partes. Fue una buena conversación, pero no una que conduzca a una paz inmediata. Fue una buena conversación, pero no una que conduzca a una paz inmediata. En el lenguaje diplomático, si bien Trump a menudo presenta un lenguaje propio para sus publicaciones, pero aún así, en este caso, Trump quiere el fin de la guerra por su propio interés, por el propio interés de los Estados Unidos en redireccionar su política exterior hacia China, o mejor dicho, contra China. Aquí, a pesar de su esfuerzo por un lenguaje diplomático, esto de buena conversación, pero no que conduzca a una paz inmediata, evidentemente responde al hecho de que esa conversación debe haber presentado una dureza inusitada por parte del presidente Putin, sin dudas. Un poquito más. El presidente Putin afirmó con mucha firmeza que tendrá que responder al reciente ataque a los aeródromos. El presidente Putin afirmó con mucha firmeza que tendrá que responder al reciente ataque a los aeródromos. Después comienza a presentar el contenido de el resto de la conversación sobre Irán, cuestiones secundarias en este momento, en el cual el mundo aparece a la espera, de la respuesta rusa
Y no por nada, sino porque la respuesta rusa representará nada más y nada menos que la respuesta al primer ataque contra la capacidad de defensa nacional a través de la tríada nuclear de la principal potencia nuclear del mundo. Contextualicemos esto para generar una imagen de la gravedad de la situación actual. Un pequeño país gobernado por una marioneta de la OTAN, ¿sí? Un pequeño país encargado de una guerra por encargo, de una guerra proxy por la OTAN, perpetró un ataque contra la tríada nuclear, contra la capacidad de defensa nuclear de la principal defensa nuclear, de la principal potencia nuclear del mundo, Rusia. Eso presenciamos el fin de semana, eso representó el ataque de este fin de semana contra los bombarderos estratégicos rusos en distintos lugares del territorio ruso. Por cierto, en los propios medios occidentales ya están presentando lo que nosotros establecimos días atrás, mientras que los medios ucranianos y los canales de Telegram ucranianos presentaban la cifra de aviones destruidos, aviones bombarderos estratégicos rusos, contabilizaban más de 40, 50 y cualquier estupidez. Nosotros habíamos establecido entre 9 y 12, para mí más 9 que 12, pero bueno, habíamos establecido esa cifra como cierta. Hoy mismo Reuters, estadounidense, medio estadounidense, está presentando precisamente como cierta esa cifra exclusivo. Ucrania derribó menos aviones rusos de lo que estimaba, dicen funcionarios estadounidenses. Funcionarios estadounidenses estiman que 10 aviones de guerra rusos fueron destruidos en un ataque con drones en Ucrania. Nosotros habíamos contabilizado entre 9 y 12, aunque con mayor probabilidad 9. Bueno, 10, más o menos lo mismo, alrededor de 5%, del 5% de la cantidad total de bombarderos estratégicos rusos. La operación ucraniana Spiderwebs atacó 4 bases aéreas rusas con drones. El riesgo de escalada aumenta tras el ataque de Ucrania a los bombarderos rusos con capacidad nuclear. Bueno, esto lo dicho por nosotros días atrás, ahora confirmado por los medios occidentales. En el día de hoy, tras el tweet, o mejor dicho, la publicación de ayer de Trump, en el día de hoy, Trump, nada más y nada menos que junto al presidente o mejor dicho, al canciller alemán, aquí quizás algunas imágenes de la visita programada por el canciller alemán Friedrich Merz, todavía peor, todavía más lamentable, todavía con mayor reminiscencia de sus antepasados nazis que el canciller anterior, Olaf Scholz. Friedrich Merz, el día de hoy. Aquí las imágenes. El día de hoy, una visita oficial a Estados Unidos, a la Casa Blanca, en el momento de llegada una actitud complaciente, sumisa, de risitas y nada más que eso, y efectivamente a lo largo de la reunión presentó esa posición, la posición de un lacayo servil y traidor a los intereses de su propio pueblo. Aquí un poquito más. Epa, otra vez, ahora sí. Estas las imágenes publicadas por la propia Casa Blanca, exclusivas de la Casa Blanca, no aparecieron en ningún otro lugar más que en la cuenta de Trump hasta aquí, en la cuenta de Truth Social. Y precisamente vamos a abandonar por aquí un momento, precisamente en esa
reunión, concluida hace minutos, Trump una vez más vaticinó que Rusia respondería por aquí. Una vez más vaticinó que Rusia respondería contra Ucrania de aquí a muy poco tiempo. Debe haber aparecido por ahí algún problemita con el audio, por eso me llama la querida Beatriz recién. A veces cuando presentamos videos de determinados sitios o videos descargados por ahí, por alguna razón cuando presentamos el video desaparece mi voz. Bueno, si me acompañan desde ahí con el ok de que ahora mi voz aparece clara, nosotros recomenzamos con la conferencia. Se oía mal. Bueno, esto sí, una cuestión de la plataforma, queridos demoledores y demoledoras. Comienza cuando presentamos tantos videos y de repente mi audio por momentos desaparece. Ahora sí. La charla inmediatamente después de la recepción de Scholz al salón, de Merz al salón oval. Algunos lo llaman Schmerz en alemán. Schmerz en alemán, básicamente la palabra para dolor, el canciller dolor, y realmente este canciller representa un dolor en las partes más privadas del cuerpo humano, un dolor, ¿sí?, tremendo, no solamente para Alemania, sino para Europa, incluso para el mundo, por sus idas y vueltas, su pasado en BlackRock, su talante guerrerista, su reivindicación abierta de su abuelo, un convencido político ultra nazi. ¿Cuántos, no? Annalena Baerbock, orgullosa de su abuelito nazi, Merz también, Habeck, el vicecanciller del gobierno anterior, con un bisabuelo alto general nazi también, todos ellos con posiciones muy, pero muy poco críticas en el mejor de los casos, más que poco críticas, muy positivas respecto al recuerdo de sus abuelos. Nadie los responsabilizaría de las barbaridades hechas por sus abuelos si ellos presentaran una actitud crítica frente a sus antepasados. No los vamos a responsabilizar por cosas hechas por sus abuelos o sus bisabuelos. Ahora bien, si comienzan ellos, por iniciativa propia incluso, a realizar una reivindicación de qué bueno mi abuelito, qué bueno mi abuelote, cuando esos abuelos participaron activamente en el frente, no ya como soldados enviados incluso contra su voluntad, sino como altos generales condecorados por su pasión, su convencimiento, su espíritu nazi. Bueno, en ese caso ya comienzan análisis de otro tipo respecto a estas personas, a esta dirigencia alemana actual. Tras el ingreso de Merz o Schmerz, dolor, a el Salón Oval, Trump realizaba estas declaraciones, todo entre risitas de Merz, incluso en algunos momentos con cargadas burlas de Trump a Merz, algo así como en un momento, no lo vamos a presentar, pero en un momento Trump recordó el día D, y el impresentable de Merz respondió, sí, que es el día más importante de la guerra, porque ese día los Estados Unidos liberaron a Alemania. Bueno, toda esta mentira de que el día D determinó el fin del nazismo, cuando en realidad el día D, el desembarco en Normandía, representó una operación militar completamente secundaria con respecto a las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial, por sobre todas las cosas libradas o casi exclusivamente libradas por la Unión Soviética en el territorio soviético, bueno, Stalingrado, Kaliningrado, grandes batallas con millones de muertos y no como
el desembarco en Normandía, completamente marginal y secundario en un momento ya secundario también en el desarrollo de las operaciones militares de la Segunda Guerra Mundial. La guerra en ese entonces ya parecía mal que mal definida, ya parecía claro el ganador de la guerra. Pero bueno, retrocediendo a las cargadas de Trump a Merz, cuando recordaban el día de Normandía, en algún momento Trump despachó algo así como, ese no fue un buen día para ustedes, ¿no? Jo, jo, jo. Y el canalla de Merz respondió con risitas, no, ja, 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 ja. Bueno, en todas las cosas dichas por Trump, incluso las cargadas, él siempre con esta actitud genuflexa y servil. Y aquí, sin abandonar, no quiero abandonar el tema, aquí Trump responde una pregunta sobre Rusia y sobre el futuro ataque. Atención. And it's very sad what's going on. We both feel that way. What's going on with Russia, Ukraine, and other things. Es muy triste lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania y compartimos esta mirada con el canciller Merz. Y vamos a hablar sobre eso en la reunión posterior a esta conferencia. Todos queremos ver un final a este conflicto. Tenemos las noticias de que ha habido enfrentamientos, y atención ahora. Algo sucedió hace unos días y entonces van a responder algo en el sentido, obviamente, de el ataque de Ucrania con los drones contra la tríada nuclear, como naturalmente también los atentados terroristas contra las vías de tren, con el resultado de un tren de pasajeros completamente destruido y 7 muertos hasta el momento, con gente todavía hospitalizada en estado crítico. Trenes civiles por completo, sin ninguna relación con la guerra, líneas férreas sin ninguna relación con el frente de batalla, sencillamente atentados terroristas contra trenes civiles. Bueno, y van a responder, y aquí así comienza, él en el sentido obviamente de Putin, él está muy descontento y yo también estoy muy descontento sobre esto. Pero eventualmente creo que podremos en algún momento terminar con esto. Bueno, sí, quizás en algún momento, en el momento de la capitulación indeclinable no solo de Ucrania, sino de la OTAN, ese hasta el momento la única forma previsible de finalización de esto. Recuerden que el día anterior había establecido en un post, en una publicación de Truth, como recién presentábamos, el día anterior había establecido que la guerra no presentaría un final rápido después de la conversación con Putin. Bueno, al día siguiente, queremos el final de la guerra rápido. Estas son las contradicciones permanentes de Trump. Un día, mañana terminaremos, o mañana no, sino durante su campaña recordarán la promesa, en un día yo termino la guerra en 24 horas, en 2 llamados telefónicos. Bueno, como no pudo obviamente eso, después en 3 meses, bueno, en 3 meses tampoco. Ahora, según algunos conocedores de la situación interna, aparentemente están presentando 1 año como tiempo final para la finalización del conflicto, pero en realidad no pueden de ningún modo establecer la fecha de duración, si 24 horas, si 3 meses, si 1 año, y aparecen, por lo menos el gobierno de Trump aparece completamente perdido y aparece desorientado respecto a la guerra en Ucrania. El propio Trump, por un momento responde una cosa, por otro momento responde lo contrario, no está enterado de muchas cosas según sus propias declaraciones, como por ejemplo del intento de asesinato de Putin en un intento de derribo de su helicóptero hace algunos días. ¿Recuerdan esa entrevista en la cual, consultado sobre el porqué de los ataques, respondió: Putin está atacando demasiado, no sé qué le pasó, yo siempre lo conocía muy bien? Y de repente, ante la repregunta del reportero,
escuchó algo sobre el ataque contra su helicóptero, de repente reaccionó sorprendido. Ah, no sabía nada. Y quizás fue eso lo que le pasó. Bueno, es el nivel de desconcierto, de desconocimiento y naturalmente de lucha interna también dentro del gobierno de Trump. Un verdadero, en mi tierra lo llamaríamos un puterío en el gobierno de Trump, ¿sí? Un cabaret, un tremendo caos, ¿sí? Una desorientación, un ruido total y absoluto, con unos para un lado, otros para el otro, todos queriendo sus propios intereses. En este momento, ese prostíbulo, ese puterío de caos y desorientación, ahora, en el día de hoy en particular, está establecido. El foco en el caos aparece en este momento en la relación, o más bien en la pelea entre Trump e Elon Musk. Recuerden que Elon Musk abandonó el gobierno hace muy pocos días y poco después realizó una publicación crítica sobre el proyecto de ley más importante del gobierno ahora en discusión en el Parlamento, porque va a generar más deuda, y eso desencadenó un ida y vuelta a través de tweets de Musk, de Trump. Hoy el presidente Trump en esta misma conferencia realizó comentarios sobre Elon Musk: estoy decepcionado, y eso desencadenó una respuesta de 70 millones de tweets de Elon Musk contra Trump, y así comenzó un ida y vuelta de tweets por un lado, truths, como llaman a las publicaciones en la red social de Trump, por el otro. Bueno, ese prostíbulo de caos y desconcierto hoy aparece enfocado en esa telenovela, en ese espectáculo, en esa disputa entre los hasta hace poco amigos Trump y Musk. Ahora aparecen con eso, mañana presentarán otra cosa, en concreto un desconcierto total, y sobre la guerra en Ucrania mucho más. ¿Cuál es el peligro de todo esto? Bueno, una vez más, el peligro responde a que días atrás la principal potencia nuclear del mundo presenció un ataque contra su capacidad de defensa nuclear. Y eso determina inmediatamente, según la propia doctrina nuclear rusa, que pueda responder nuclearmente el día de hoy, si quiere, ya. ¿Sí? Esa es la gravedad. Esto como si desde México, China o Rusia hubieran perpetrado un ataque contra las bases nucleares, las bases de misiles nucleares o de bombarderos estratégicos en Estados Unidos. ¿Cómo habría reaccionado Estados Unidos? Y seguramente con varios bombazos nucleares sobre México o Canadá, en una hipótesis, en una analogía de este tipo, ¿no? Rusia aún no respondió, seguramente responderá de manera meditada, pero aún así de manera fuerte, de manera sustancial. Por cierto, antes de presentar algo muy, pero muy interesante, quiero presentar un análisis de Scott Ritter, un ex analista de la CIA, un ex agente de la CIA, uno de las pocas voces críticas en Estados Unidos con mucho conocimiento. Antes de eso, quiero realizar un comentario sobre algo escuchado por ahí, porque tanto en el día de ayer con Fernando como en transmisiones anteriores, después de este ataque contra la tríada nuclear, tanto Fernando como yo y otros analistas caracterizábamos a la preparación defensiva rusa de las bases aéreas con bombarderos estratégicos como deficiente, ¿sí? Caracterizábamos a la actitud de los oficiales a cargo de esos bombarderos estratégicos como por lo menos deficientes, sino directamente de desidia. Esas armas fundamentales para la defensa de Rusia no podían aparecer descubiertas, no podían aparecer estacionadas a un lado de la pista de los respectivos aeródromos sin protección. Por eso refunfuñábamos y realizábamos un análisis crítico de algunos sectores de las Fuerzas Armadas rusas con actitudes un poco despreocupadas, como esto de los bombarderos descubiertos. Por ahí
alguien respondió algo interesante. Yo hasta ese momento no estaba enterado de esta cuestión. Alguien respondió por ahí lo siguiente: los bombarderos estratégicos rusos debían aparecer estacionados, debían aparecer al aire libre como parte del tratado A New START, el único tratado de armas nucleares aún vigente, aunque en parte, porque una parte de este tratado fue abandonada, pero una parte de este tratado negociado en 2010 y sancionado en 2011, una parte todavía presenta vigencia, a diferencia de los tratados como por ejemplo el tratado de armas de alcance intermedio, abandonado por Trump en su primer gobierno, y otros tratados también abandonados por Biden y demás. Bueno, este tratado establecería, según quienes respondían a nuestra mirada crítica de la defensa rusa de esos bombarderos, este tratado establecería que los bombarderos debían aparecer al aire libre, debían aparecer a la vista como parte de el control mutuo de la cantidad de armas nucleares o en este caso de vectores nucleares, ¿sí? Como estos bombarderos, para que los rusos pudieran realizar un control de cuántos bombarderos estratégicos, con un número limitado por este tratado, presentaban o presentan los Estados Unidos, y viceversa, que los estadounidenses a través de sus satélites pudieran contabilizar cuántos bombarderos estratégicos presentaba o presenta Rusia. Eso respondían en respuesta, ¿sí? En reacción a nuestra crítica. Bueno, hoy realizamos una investigación con el tratado en la mano, muchas páginas, por cierto, con los puntos específicos, y ese argumento carece de fundamento, porque efectivamente en el tratado aparecen 2 o 3 puntos referidos a la localización, el estacionamiento de los bombarderos estratégicos, y sí, en efecto, el tratado establece que los bombarderos deben aparecer estacionados, deben aparecer almacenados solamente en los aeródromos nucleares, solamente en los aeropuertos nucleares, con la capacidad de inspección mutua. Eso establece el tratado. Pero en ningún momento el tratado determina específicamente si esos aviones deben necesariamente estar estacionados al aire libre o si pueden efectivamente estar estacionados en hangares. No lo establece abiertamente, por ende ahí aparece un espacio de libre acción. Y, por cierto, en nuestra investigación también determinamos que los bombarderos estratégicos estadounidenses, todos ellos, no todo el tiempo, no las 24 horas, pero sí la gran mayoría del tiempo, sí aparecen resguardados bajo hangares. Esos hangares, según el Tratado START, deben poder ser recorridos por los revisores rusos en el momento de las revisiones comunes, ¿sí? Entonces, los estadounidenses acomodan los bombarderos en hangares y los rusos, en el momento de los controles, pueden recorrer esos hangares, pueden realizar revisiones. Y esto responde a la letra del tratado, porque el tratado establece la obligatoriedad de los bombarderos en bases militares y en lugares de reparación de aviones bombarderos estratégicos, con el objetivo de que no comience la reasignación y el reestacionamiento de esos bombarderos en lugares no conocidos por todos. Es el espíritu, esa la letra del tratado y esa la práctica de Estados Unidos. Los rusos, tontamente en este caso, cometieron el error, o la desidia, de despachar una buena cantidad de bombarderos a la vista de todo el mundo sin ninguna necesidad. Si los controladores estadounidenses pueden recorrer las instalaciones techadas, cubiertas, protegidas de los rusos, eso no desobedece la letra del tratado START.
¿sí? A New Start lo llamaron, un nuevo comienzo, esa es la traducción. Más bien un nombre parecido a una de las películas de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Así que quienes rechazaron nuestra crítica a la desidia de algunos oficiales rusos cometieron un error con este argumento, porque el tratado no establece esto del estacionamiento al aire libre de los aviones de ninguna manera. Fernando ayer llamaba a un giro estalinista de Putin y que comenzara, ¿no? Que comenzaran las cabezas a recorrer de alguna manera, rodando por los pisos del Kremlin, las cabezas de los altos mandos de las fuerzas armadas rusas, por sobre todas las cosas de las fuerzas de respuesta estratégica, por haber cometido este acto de desidia. Esos aviones no podían aparecer a disposición de los ataques ucranianos, y menos podían aparecer así al aire libre después de varios ataques de esta misma forma, ¿no? Con este mismo modus operandi de drones llevados a un lugar y a partir de ahí liberados, y el ataque a armas muy importantes bien lejos, a miles de kilómetros de la línea de contacto. Como remachaba yo ayer, la capacidad militar rusa presenta un potencial enorme, pero como un gran transatlántico, a menudo no puede reaccionar rápidamente, o no quizás podría, pero por lo menos no reacciona rápidamente su timonel. Cuando finalmente reacciona, redirecciona en dirección correcta, presenta una potencia inigualable. Te machaca, como un tren pasando por encima tuyo, esa bestia militar, es no solamente militar, industrial militar, te determina inmediatamente, ¿sí? Te machuca una vez pasando por encima tuyo, pero hasta que reacomoda, hasta que redirecciona frente a una novedad, como por ejemplo estos ataques con drones a miles, bueno, siempre presenta un retraso, como alguien manobreando, dirigiendo, palabra inventada, maniobrando, dirigiendo un gran portaaviones, un gran crucero, una gran nave. Bueno, siempre reacciona un poquito tarde. Cuando reacciona, chau, estás muerto. Pero hasta entonces, este tiempo, y en ese tiempo necesarias las correcciones y necesarias también los castigos a quienes cometieron errores importantes entre los militares rusos. Así que Putin en esto debe reaccionar. Por último, quiero presentar algunas ideas de Scott Ritter, muy pero muy interesantes, sobre el porqué de la necesidad de una respuesta rusa fulminante, ¿sí? No voy a presentar mientras aquí con mi imagen, o mejor que esto, tal vez, algunas imágenes. ¿Qué tal si presentamos algunas imágenes de, efectivamente, los bombarderos estratégicos rusos, solo como imagen, sobre lo siguiente? Un artículo muy largo de Scott Ritter. Yo lógicamente, no voy a presentar todo el artículo, pero sí quiero una buena parte de lo más sustancial. Atención a esto. Un poquito de volumen, ¿podemos ver ahí? Ahí, muy poquito. La operación Telaraña, el asalto a gran escala contra la infraestructura militar rusa crítica, directamente relacionada con la disuasión nuclear estratégica de Rusia mediante drones, ha traspasado manifiestamente los límites impuestos por Rusia a la hora de desencadenar una represalia nuclear o un ataque nuclear preventivo para evitar ataques posteriores. El SBU ucraniano, bajo la dirección personal de su jefe, Vasil Maliuk, ha asumido la responsabilidad del ataque. La operación Telaraña es un ataque encubierto de acción directa contra infraestructura y capacidades militares rusas críticas, directamente relacionadas con la disuasión nuclear estratégica de Rusia.
Al menos 3 aeródromos fueron atacados con drones que operaban desde la parte trasera de camiones Kamaz civiles reconvertidos en plataformas de lanzamiento de drones. Los aeródromos de Daigelovo, de Belaya, de Olienia, donde se encuentran los bombarderos estratégicos Tu-95 y Tu-22, y los aviones de alerta temprana A-50 fueron atacados con el consiguiente destrozo o graves daños a numerosas aeronaves. Esto sería, atención a esto sería el equivalente a que un actor hostil lanzara ataques con drones contra los bombarderos B-52H de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en la base aérea de Minot, en Dakota del Norte, y en la base aérea de Barksdale, en Luisiana, y los bombarderos B-2 estacionados en la base aérea Whiteman, en Missouri. El momento elegido para la operación Telaraña está claramente diseñado para perturbar las conversaciones de paz llevadas a cabo el 12 de junio en Estambul. El artículo, por cierto, titulado Jugar con fuego, estoy presentando solo algunas ideas. Todavía no se sabe cómo responderá Rusia a esta última acción ucraniana. Los ataques con aviones no tripulados contra bases militares rusas se produjeron después de al menos 2 ataques ucranianos contra líneas ferroviarias que provocaron daños importantes y mataron o hirieron a decenas de civiles. Pero lo que sí está claro es que Ucrania no podría haber llevado a cabo la operación Telaraña sin la aprobación política y la asistencia operativa de sus aliados occidentales. Tanto los servicios de inteligencia estadounidenses como los británicos han entrenado a las fuerzas de operaciones especiales ucranianas en acciones de guerrilla y guerra no convencional, y se cree que los ataques ucranianos anteriores contra infraestructuras rusas críticas, como el puente de Crimea, como la base aérea de Engels, se llevaron a cabo con la asistencia de la inteligencia estadounidense y británica en las fases de planificación y ejecución. De hecho, tanto los ataques al puente de Crimea como la base aérea de Engels se consideraron detonantes para la emisión de las modificaciones de la doctrina nuclear rusa para 2024. En el pasado, Rusia ha respondido a las provocaciones de Ucrania y sus aliados occidentales con una mezcla de paciencia y determinación. Muchos han interpretado esta postura como un signo de debilidad, algo que puede haber influido en la decisión de Ucrania y sus facilitadores occidentales de llevar a cabo una operación tan provocadora en vísperas de las importantes conversaciones de paz. ¿Hasta qué punto Rusia puede seguir mostrando el mismo nivel de moderación que en el pasado? Se pone a prueba por la propia naturaleza del ataque. Un uso masivo de armas convencionales que golpeó la fuerza de disuasión nuclear estratégica de Rusia y le causó daños. No es difícil imaginar que esta táctica se utilice en el futuro como un medio para decapitar los activos nucleares estratégicos, aviones y misiles, y el propio liderazgo ruso. El ataque contra Putin en Kursk subraya esta amenaza, contra el helicóptero de Putin. Si Ucrania puede posicionar camiones Kamaz cerca de bases aéreas estratégicas rusas, podría hacerlo contra bases rusas que albergan fuerzas de misiles estratégicos móviles de Rusia. Podemos por aquí presentar este otro video nuevamente. Estos los misiles Topol y los... Bueno, solo como ilustración. Pero atención a esto dicho por Scott Ritter. No solamente van a perpetrar más ataques de este tipo con drones contra bombarderos estratégicos, sino también posiblemente contra los misiles nucleares rusos e incluso contra la figura de Putin, contra la persona de Putin. Algo ya llevado a cabo sin éxito en el ataque contra su helicóptero una semana atrás. El hecho de que Ucrania lleve a cabo un ataque de este tipo demuestra también hasta qué punto los servicios de inteligencia occidentales están tanteando el terreno para cualquier conflicto futuro con Rusia, para el cual los miembros de la OTAN y la Unión Europea dicen estar preparándose activamente. Hemos llegado a una encrucijada existencial de la operación militar especial.
Para Rusia, las líneas rojas que consideró necesario definir respecto del posible uso de armas nucleares han sido violadas flagrantemente, no solo por Ucrania, sino también por sus aliados occidentales. Otra vez este párrafo lo acompaño en un 100% en el análisis. Para Rusia, las líneas rojas que consideró necesario definir respecto del posible uso de armas nucleares han sido violadas flagrantemente, no solo por Ucrania, sino también por sus aliados occidentales. El presidente Trump, que ha afirmado apoyar un proceso de paz entre Rusia y Ucrania, debe ahora decidir cuál es la postura de Estados Unidos considerando estos acontecimientos. Su secretario de Estado, Marco Rubio, ha reconocido que, bajo la anterior administración de Joe Biden, Estados Unidos participó en una guerra indirecta con Rusia. El enviado especial de Trump a Ucrania, Keith Kellogg, reconoció recientemente lo mismo sobre la OTAN. Y hace unos días, también no solo frente a la OTAN, sino frente a los propios medios estadounidenses. ¿Sí? Un poquito más. Algunos de los tantos misiles balísticos intercontinentales de Rusia, solo como ilustración. Este es un video cortito, así que no voy a poder presentar. Bueno, presento lo que puedo y después otro video más. En resumen, al seguir apoyando a Ucrania, tanto Estados Unidos como la OTAN se han convertido en participantes activos en un conflicto que ya ha cruzado el umbral del empleo de armas nucleares. Estados Unidos y el mundo están al borde de un armagedón nuclear de nuestra propia creación. Nuestra porque el estadounidense, claro. O bien nos separamos de las políticas que nos han llevado a este punto, o bien aceptamos las consecuencias de nuestros actos y pagamos el precio. No podemos vivir en un mundo donde nuestro futuro esté dictado por la paciencia y la moderación de un líder ruso frente a las provocaciones de las que nosotros mismos somos responsables. Una vez más, nosotros porque el estadounidense. Ucrania, no Rusia, representa una amenaza existencial para la humanidad. La OTAN, no Rusia, es la responsable de alentar a Ucrania a comportarse de manera tan imprudente. Lo mismo ocurre con Estados Unidos. Las declaraciones contradictorias de los responsables políticos estadounidenses respecto a Rusia ofrecen cobertura política a Ucrania y a sus aliados de la OTAN para planificar y ejecutar operaciones como la Operación Telaraña. Los senadores Lindsey Graham y Blumenthal deberían ser acusados de sedición si su intervención en Ucrania se realizó para sabotear deliberadamente un proceso de paz que el presidente Trump ha dicho es central para su visión de la seguridad nacional estadounidense en el futuro. Pero es el propio Trump quien debe decidir el destino del mundo. En las próximas horas, sin duda, escucharemos del presidente ruso cómo responderá Rusia a esta provocación existencial. Trump también debe responder al decirles a Graham, Blumenthal y sus partidarios que dejen de lado las sanciones rusas, ordenando a la OTAN y a la Unión Europea que cesen y desistan de seguir proporcionando apoyo militar y financiero a Ucrania, y tomando partido en la operación especial militar rusa. Si elige Ucrania, desencadenará una guerra nuclear. Si elige a Rusia, salvará al mundo. Fuerte, fuerte, pero real, esto así. Y si bien yo acompaño el análisis de Scott Ritter, abandonaría por un momento el foco en Trump. Él, lógicamente, como estadounidense, con todo derecho, establece el foco en Trump, establece el foco en el presidente estadounidense, frente al cual realiza una demanda, realiza un reclamo, un pedido, ¿sí?, que finalmente determine si quiere acompañar este camino hacia el Armagedón o si quiere finalmente la guerra, si quiere finalmente la paz y para eso abandona el envío de armas y determina el fin del apoyo a Ucrania. Pero yo, como ciudadano del mundo, como humanista, como pacifista no tonto, pacifista en el sentido de un realista pacifista, en el sentido de quien quiere la paz, quien rechaza
la guerra mundial, la destrucción de la humanidad, y por ende, en este momento debe realizar un llamado a un ataque fulminante de Rusia, porque no puede retroceder una vez más y restablecer una nueva línea roja hasta su próxima violación, y así, y así, y así, mientras los ucranianos, con el patrocinio de la OTAN, van acometiendo ataques sobre cuestiones cada vez más esenciales, como en este caso la tríada nuclear. Así que un pacifista realista, ¿sí? Un pacifista realista, no un pacifista ingenuo, un pacifista realista. Y quiero establecer el foco esta vez en Rusia, no en Trump, si Trump sí, si Trump no, si Trump peleado con Musk o peleado con Zelensky o con sus botas lamidas por el canciller alemán Merz. Acá Rusia debe finalmente determinar hasta acá. En el pasado yo realicé análisis positivos de la moderación de Putin cuando no reaccionó a provocaciones y gracias a eso, en mi opinión, no comenzó hasta ahora la Tercera Guerra Mundial. Pero ahora presenciamos un salto cualitativo en el ataque ucraniano porque ya no comete un atentado terrorista como en el Crocus Hall o contra Daria Dugina o tantos otros atentados terroristas o ataques contra civiles, ya no comete la destrucción o el ataque de una estación de satélites lejana, también causal de posible respuesta nuclear, porque aquel ataque, un año atrás ya, determinaba la destrucción de un satélite de detección temprana de misiles balísticos intercontinentales, por lo cual descendía la capacidad de respuesta nuclear rusa, pero muy poquito, una cosa además no publicitada, etcétera, etcétera. Ahora presenciamos no solamente ataques terroristas, sino el mismo día un ataque abierto contra la línea roja de las armas nucleares. Esto por Ucrania. Si no responde, si no reacciona, una vez más, va como alguien marcando una línea sobre la arena con un palito, hecho una línea sobrepasada, retrocedo, hecho otra línea sobrepasada. Bueno, ahora sobrepasada la línea nuclear. Si no responde, y para eso, sin dudas, los Oryezhnik generan una posibilidad de respuesta quizás ubicada exactamente en el punto ideal, en el punto medio entre un mensaje fuerte, sin comenzar una guerra nuclear, porque esa es la situación ahora. Si perseveran los rusos en esta actitud de no responder, de aquí a poco comenzarán ataques, posiblemente con drones o de otra manera, contra sus misiles balísticos intercontinentales, contra sus misiles nucleares, o contra sus submarinos nucleares, o contra el propio Putin. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, y ya esta es la situación actual. O determina, no, esta línea roja no pasable, o nosotros encaminados a la Tercera Guerra Mundial. Y los Oryezhnik generan esa posibilidad, un ataque terrible, tremendo, pero sin la utilización de armas nucleares. Generan una destrucción inicial semejante, pero sin todas las consecuencias posteriores de las armas nucleares. No presentan enemigos comparables, no presentan de alguna manera la capacidad o la posibilidad de respuesta de las defensas antiaéreas de ningún país del mundo, ¿sí? No presentan rivales en cuanto a sus objetivos y su llegada a los objetivos. Ningún sistema antimisiles del mundo puede responder efectivamente por la enorme velocidad de los misiles hipersónicos Oryezhnik. Y en cuanto a los objetivos, bueno, la vez pasada, una fábrica militar. Esta vez podrían también acometer una fábrica militar, pero el mensaje esta vez debe generar un efecto más profundo. Ya no solamente una fábrica militar por la noche, sino que deberán acometer infraestructura mucho más importante, como por ejemplo, como presentaba el diputado de la Rada mostrado anteriormente, Román Kostenko, la posibilidad de un ataque contra
la Rada ucraniana, contra la Casa de Gobierno, algo suficientemente fuerte como para generar un mensaje. Y eso no por una mirada guerrerista, una mirada belicista del conflicto, todo lo contrario. Deben con estos ataques restablecer la capacidad disuasoria de las guerras, de las armas nucleares. Las armas nucleares presentan un poderío enorme, no por su capacidad destructiva. ¿Por qué? Porque cuando comienzan los ataques nucleares entre las grandes potencias, la enorme capacidad destructiva, tan enorme que generaría en casi todos los escenarios la autodestrucción de Rusia, Estados Unidos y quizás de toda la humanidad, cuando las armas nucleares generan esa situación, en ese momento desaparece su potencial destructivo, porque desaparecen todos los actores. Entonces, ¿dónde aparece el poder de las armas nucleares? Precisamente en la disuasión, en que generan tanto miedo que entonces las partes no realizan ataques comprometiendo precisamente la posibilidad de respuesta nuclear por el temor a la autodestrucción con armas nucleares. Y en este momento, ese miedo, esa disuasión propia de las armas nucleares desapareció. Y desapareció por Occidente, desapareció por la OTAN, desapareció por las marionetas ucranianas. Si acometen con la profundidad necesaria, sin generar un enfrentamiento directo con Estados Unidos, algo completamente evitable a partir de un diálogo directo entre Putin y Trump, entonces habrán restablecido la capacidad disuasoria de las armas nucleares, el miedo a esa arma demoníaca y por ende no comenzaremos la Tercera Guerra Mundial. Si no restablecemos la capacidad disuasoria de las armas nucleares, de aquí a poco, demoledores y demoledoras, comenzará la Tercera Guerra Mundial y muy probablemente desaparezcamos todos. Desaparezcamos todos frente a un Armagedón nuclear. Esa es la importancia, es el momento. Scott Ritter lo caracterizaba como coyuntura fundamental, si no recuerdo mal, ¿sí? Como un momento, encrucijada existencial, perdón, esas son las palabras. Hemos llegado a una encrucijada existencial. Bueno, es el momento, una encrucijada existencial, ya no solo de Rusia, como lo presenta Scott Ritter, sino de la humanidad, de todos nosotros. Ojalá la cabeza fría, Dios tal vez para los creyentes, o la racionalidad, el destino, el amor, como lo quieran llamar, acompañe a quienes deban determinar estas cuestiones en las próximas horas, porque determinan el futuro de la humanidad, de todos nosotros, de ustedes, nuestros, de todos, de todos, de todos, de todos, ¿sí? Esa la situación, queridos demoledores y demoledoras. Por favor, recuerden acompañarnos con el pulgar arriba y recuerden, si pueden, el compartir, el envío de esto a la mayor cantidad de personas posibles para generalizar esta mirada crítica frente a las mentiras y al ocultamiento permanente de los grandes medios, compartiendo esto no solo entre amigos, sino también entre enemigos, como siempre lo recuerda el querido Fernando Noragón. Recuerden, por favor, que si nos quieren ayudar a través de PayPal o de las membresías, bienvenida la ayuda naturalmente también. Pulgar arriba para la difusión contra la censura y para que un poquito más de gente esté consciente de la gravedad de la situación en este momento. En media horita, nada más, demoledores y demoledoras, comienza en nuestro canal hermano de MP Geopolítica. Por cierto, suscripción a ese canal también, si quieren los mejores análisis de los mejores analistas. Analistas en serio, no youtubers dedicados a la geopolítica, sino analistas geopolíticos en serio. Suscripción al canal de MP Geopolítica. Suscripción naturalmente a nuestro canal, pulgar arriba y en media hora Adrián Celaya con su programa y nosotros mañana de nuevo por aquí con la charla de todos los viernes con Juan Antonio Aguilar. Realmente yo muy ansioso de esa charla porque quiero la perspectiva de él sobre toda esta situación.
seguro vamos a, en las próximas horas, presenciar hechos importantes, así que todo el mundo atento. Demoledores y demoledoras, los queremos mucho. Muchas gracias por habernos acompañado. Beatriz Pulido, mil gracias como siempre por tu trabajo en la moderación. Un beso y un abrazo. Chau. Hasta la próxima.